Dentro de la familia de aceros estructurales que estamos estudiando, en el que estamos viendo que las propiedades relevantes de esta familia es un excelente comportamiento mecánico, alta resistencia, alto límite elástico, buena tenacidad, digamos traducida en una baja ITT para que pueda trabajar en cualquier clima, ¿no? Sobre todo teniendo cuidado con los climas de bajas temperaturas, y por la forma en la que van a ser usados, una buena soldabilidad, ¿no? Todas estas condiciones, alta resistencia, buena tenacidad, para que resista la fatiga, ¿no? Y la buena soldabilidad, hemos visto que restringen tanto el contenido de carbono como los elementos de aleación, por eso decíamos que son aceros al carbono de baja aleación. Entonces, dentro de la familia de aceros estructurales general, hay una familia representativa especial que se conoce como la familia de aceros HSLA. HSLA son las siglas en inglés de aceros de alta resistencia y baja aleación, ¿no? Entonces, esta familia de aceros ha tenido un desarrollo bien importante desde la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Y es interesante cómo ha ido evolucionando este desarrollo. Entonces, hay generaciones de aceros HSLA. La primera generación es los que hemos visto, ¿no? Toda esta discusión que hemos hecho de por qué el acero estructural de buena soldabilidad debe tener un rango determinado y unos contenidos máximos de carbono, de elementos de aleación para la soldabilidad, para la tenacidad. Bien, entonces, estos aceros, por la aplicación que van a tener, son siempre, digamos, preconformados convertidos en planchas, ¿no? Entonces, digamos, en estado de semiacabado los utilizamos partiendo de planchas, barras, etc., ¿no? Entonces, suelen ser aceros que se conforman en caliente, de formación en caliente, ¿no? Y se les aplica un proceso que se denomina, pues, laminación, ¿no? Laminación en caliente o forja en caliente. Entonces, este cuadro es importante para entender un poquito la importancia de los aceros HSLA modernos, digamos, ¿no? Entonces, deformación en caliente, ¿no? Reducción de espesor de una pieza, ¿no? A temperaturas superior a la temperatura de recristalización, ¿no? Para que conforme se va deformando, los granos se deforman, las dislocaciones van desapareciendo y los granos recristalizan. Entonces, conformado en caliente. Entonces, esquemáticamente aquí tenemos un cuadro que nos muestra, dependiendo de la temperatura, en función del tiempo, qué significa y cómo se realiza, digamos, qué condiciones se da desde el punto de vista también microestructural, lo que se denomina una laminación convencional, ¿no? Normal. Entonces, para reducir desde el espesor inicial hasta el espesor final, hemos visto cómo pues eso se hace en diferentes etapas, ¿no? O sea, no se hace en una sola compresión, no se hace, se llega al espesor final, se hace por etapas. Entonces, normalmente se distinguen como dos partes en este proceso de la laminación o de la forja, ¿no? Unas primeras etapas que se llama la de desbaste, que hemos representado aquí por este simbolito, que pues son como las deformaciones más fuertes, ¿no? Donde se reduce el espesor grandemente, ¿no? Hasta espesores cercanos o intermedios a lo que se quiere alcanzar, ¿no? Y una vez que acaban esas etapas de desbaste, vienen las etapas de acabado. Las etapas de acabado son un poco más controladas y son las que ya al final nos van a dar pues el espesor final justamente que necesitamos. Entonces, en lo que se denomina laminación convencional, que se refiere a este grafiquito de color azul, laminación convencional, estas etapas de desbaste y de acabado pues prácticamente no se distinguen. Entonces entra el tocho al tren de laminación, ¿no? Y sucesivamente sale y entra para que se le den los grados de reducción que se necesitan, y prácticamente no se distingue, no hay mucha diferencia ni en la temperatura ni en el tiempo entre lo que es el desbaste y el acabado, van una a continuación de otro. Eso es lo habitual, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante?
Para poder hacer la deformación en caliente, primero el acero ha tenido que calentarse, o sea, el acero salió del horno, solidificó, etc. Y luego hay que calentarlo para llevar a la temperatura de conformado mecánico. Esas temperaturas, en el caso de los aceros, pues suelen ser bastante altas, ¿no? Se lleva hasta el estado austenítico, porque en el estado austenítico la austenita es más dúctil, es más maleable y permite un mejor conformado. Entonces, se calientan a temperaturas bastante altas, ¿no? Temperaturas altas por encima de 1050, 1100 grados, ¿no? Digamos, para aprovechar la plasticidad del estado austenítico. Pero al mismo tiempo, recordaremos que en los materiales metálicos policristalinos, cuanto mayor sea la temperatura a la que se encuentra el material, el grano crece. Entonces, a esas temperaturas, el grano, ¿qué grano? El grano austenítico, porque hemos calentado por encima, esto es A3, A1, A3, estamos muy por encima de A3, por encima de la temperatura de recristalización, como dije, orden de temperatura de 1100, 1150, ¿no? Grados centígrados. Entonces, al mismo tiempo que se consigue que se llegue al estado austenítico, el grano crece, grano austenítico. Pero bueno, el grano austenítico se deforma, ¿no? Luego recristaliza y se termina el proceso de laminación, o sea, llego al espesor final que estoy buscando por encima de esta temperatura que todavía es alta y bueno, sigo enfriando, ya enfriamos porque ya conseguimos el espesor que buscábamos. Entonces empieza el enfriamiento habitual y empiezan los procesos metalúrgicos, las transformaciones microestructurales propias de un acero. Estamos hablando de un acero de este tipo, un acero hipotectoide, que en condiciones de enfriamiento, de equilibrio o cercano al equilibrio, pues en principio va a dar ferrita-perlita, ¿no? Por la composición química. Entonces, empezamos a enfriar y pasamos la temperatura sub 3, ¿no? En el enfriamiento se transformará la austenita primero en ferrita y luego pues la austenita que queda pues en perlita, ¿no? Y luego pues esto bien podría enfriar hasta la temperatura ambiente o normalmente, este proceso necesita de un tratamiento térmico final, de un normalizado. Aquí se está representando un normalizado. ¿Por qué? Pues porque lo que dije, ¿no? Este grano ha crecido mucho como efecto del calentamiento para el conformado en caliente y la estructura que nos va a dar ferritoperlítica pues va a ser también una estructura de grano grueso, aunque el enfriamiento suele ser en el aire, pero estamos partiendo de granos grandes, entonces la microestructura no es la de mejor condición. Entonces recordaremos que para un acero hipotectoide ferritoperlítico las mejores condiciones de propiedades mecánicas se dan con el normalizado. Entonces aquí, cuando ya termina la transformación de austenita a ferrita y de austenita a perlita, volvemos a calentar para hacerle normalizado, ¿no? Calentamos por encima de A3, lo mantenemos el tiempo que haga falta dependiendo del espesor de la plancha y enfriamos al aire. Yo tengo normalizado, ¿no? Yo tengo normalizado ferrita de grano fino, perlita fina, perlita diluida y las condiciones que nosotros conocemos. Entonces, esto es lo que habitualmente se hace con estos, se hacía y se hace, ¿no? Con estos aceros, que son los aceros de primera generación, normalmente en estado normalizado, en los que el grano de ferrita que obtenemos suele estar en este orden. Entonces, ¿qué es el tamaño de grano? ¿No? Aquí habla, el tamaño de grano se refiere al diámetro promedio de la ferrita en este caso. Entonces, pues, se evalúa metalográficamente, ¿no? Se observan los granos y se miden muchos granos y se saca un promedio y se saca el promedio del diámetro de grano promedio, ¿no? Entonces, hay un estándar, el que se usa más comúnmente es el número de ASTM, o sea, hay un estándar de la ASTM que nos da los tamaños de grano. Entonces, según este estándar, los tamaños de grano pueden ir desde -1, 0, 1, 2, 3, hasta 12. Conforme sea mayor el número ASTM, el tamaño de grano es más pequeño. Por ejemplo, un tamaño de grano igual a -1 significa que el diámetro es equivalente a 500 micras, es un grano bastante grande, ¿no? 500 micras.
Y así vamos bajando. Entonces, los tamaños, digamos, normales, en condiciones de enfriamiento normal, recocidos al aire, pues empiezan desde el número 7. Entonces 7, 8 suelen ser los tamaños habituales comunes para aceros enfriados dentro del horno, en estado recocido, ¿no? Entonces, ¿qué significa un tamaño de grano 7? ASTM, más o menos son 31,2 micras de tamaño de grano, ¿no? Tamaño 8, 22,1 micras en estado de recocido. En estado normalizado se pueden conseguir 9, 10 ASTM. Entonces, para ese tipo de aceros deformados en caliente, ¿no? Y luego normalizados para conseguir sus mejores propiedades, pues el tamaño de grano ferrítico es entre 9 y 10. Entonces, ahí tengo las planchas normales de buenas propiedades, ¿no? En las que ha sido necesario aplicar un tratamiento térmico normalizado para mejorar el comportamiento, ¿no? Bien, la segunda generación de aceros HCl se refiere a los aceros microaliados. ¿Qué es un acero microaliado? Un acero microaliado es un acero de un contenido en carbono menor que este, ¿no? Un contenido en carbono que puede ser menor que 0,2, habitualmente 0,1, 0,15, o sea, menor contenido de carbono, contenido de manganeso y silicio, sobre todo de manganeso también un poco menores, pero fundamentalmente con elementos microaliantes que pueden ser titanio, niobio o vanadio. Pueden ir los tres juntos o puede ir uno, habitualmente van dos juntos, ¿no? Entonces, pero que si estuvieran incluso los tres, el contenido de los tres es menor que el 0,10%. Entonces, no se dicen aceros de baja elección, son aceros microaliados, porque la cantidad de elementos microaliantes pues es bastante pequeña, ¿no? Son del orden de 0,02, 0,03% de cada elemento. Estos elementos, el titanio, el niobio y el vanadio, son carburígenos. Entonces, son elementos que tienen mucha afinidad por el carbono. Entonces, en el proceso de fabricación de la serie de enfriamiento subsiguiente, se forman por reacción química, son carburos. O sea, hay una reacción química en la que el carbono se combina con estos elementos con los que estén y aparece el carburo, ¿no? O carburos mixtos. Entonces, a determinada temperatura aparecen estos carburos de titanio, de niobio, de vanadio, que precipitan, ¿no? Ya entendemos el término precipitado. Desaparecen precipitados de carburos de elementos microaliantes. Entonces, estos elementos microaliantes tienen afinidad por el carbono y se combinan formando carburos, ¿no? Carburos de titanio, carburos de niobio, carburos de vanadio, que a la temperatura de reacción, ¿no? Una reacción química, precipitan, ¿no? Precipitan sobre la matriz ferrítica, por eso son aceros ferritoperlíticos, ¿no? Estos carburos aparecen en el estado sólido, no aparecen en el líquido. En el estado sólido son temperaturas de orden 900, ¿no? Depende de cada carburo. Entonces, estos precipitados de carburos, pueden ser carburos y también carbonitruros. Porque fíjense que estos aceros tienen nitrógeno, se les deja nitrógeno porque el nitrógeno forma unos precipitados que ayudan a mejorar la resistencia del material. Entonces, estos carburos, que pueden ser carburos o carbonitruros, tienen dos efectos. O sea, uno es que al aparecer, como son carburos, son duros, entonces, y son nanométricos, son de tamaños, de diámetros nanométricos, muy pequeños. Y eso es lo que los hace tan deseables para mejorar la resistencia de la ferrita. Se endurece la ferrita porque presentan estos carburos extremadamente finos, ¿no? Entonces, por una parte, estos carburos aumentan la resistencia de la ferrita por un mecanismo que se llama endurecimiento estructural, ¿no? Endurecimiento estructural se llama la precipitación de estos carburos, ¿no? Y por otro lado, estos carburos
impiden el crecimiento de grano. Entonces, impiden el crecimiento de grano. ¿De qué grano? Del grano de la austenita. El crecimiento de grano de la austenita. Este efecto, que el mecanismo por el cual los carburos o carbonituros impiden este crecimiento, se llama efecto pinning. Entonces, ¿en qué momento actúan, ¿no? ¿Y dónde está el detalle de esto? Entonces, como les comentaba, cuando se tiene que calentar el acero para conformarlo en caliente, a estas temperaturas el grano crece, el grano tiende a crecer. Entonces, ¿qué sucede cuando el grano crece? Entonces, si este es el grano de austenita que tenemos, por ejemplo, ¿no? Cuando crece, ¿qué significa? Pues crece que sus fronteras van a expandirse, ¿no? El borde de grano tiende a expandirse porque va incorporando más átomos, ¿no? Para que llegue, pues, a lo mejor a un diámetro como este. Entonces, de alguna manera, es como, viéndolo desde otro punto de vista, es como si el grano, la frontera del grano austenítico se moviera, ¿no? Se mueve desde su posición inicial hacia una posición más abierta, ¿no? Porque ha crecido el grano. Entonces hay como un movimiento de la junta de grano. Entonces resulta que si hay precipitados, entonces si cuando calienta el acero a las temperaturas altas para el conformado mecánico hay precipitados, porque el acero tiene elementos microaliantes, resulta que ese grano austenítico, estos precipitados justamente precipitan en la junta de grano. En la junta de grano tengo el precipitado. Y estos precipitados, de alguna manera, es como si anclaran la junta de grano. Entonces se dice que actúan como un alfiler, ¿no? Como si sujetaran la junta de grano. De manera que cuando se eleva la temperatura y el grano tiende a crecer, el grano crece no solamente cuando se calienta, o sea, acuérdense que el grano crece por efecto de la temperatura. Mientras el material esté a elevada temperatura, el grano va a crecer, ¿no? Incluso crece en el enfriamiento mientras esté a temperaturas altas, ¿no? Evidentemente con menor velocidad de crecimiento, pero crece. Entonces, estos precipitados tienen ancladas, ¿no?, las juntas de grano de la austenita como si fueran alfileres, de tal manera que cuando la junta intente moverse para crecer por efecto de la temperatura no puede porque el precipitado lo impide. Eso es lo que se llama el efecto pinning, ¿no? Entonces, impide el crecimiento de grano de la austenita. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues tiene la consecuencia que en un acero microaleado el grano austenítico no es muy grande durante el calentamiento, durante el proceso de conformado. Por lo tanto, cuando se transforme en el enfriamiento, cuando se transforme en ferrita o en perlita, esa transformación se va a hacer sobre granos más finos. Por lo tanto, los granos que van a resultar de la transformación también van a ser una estructura más fina, unos granos ferríticos, sobre todo granos ferríticos más finos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ese es el primer efecto. Entonces, impide que crezca el tamaño del grano ferrítico, por lo tanto, el grano ferrítico que aparezca después va a ser más fino porque van a haber más puntos de nucleación de granos ferríticos, porque los granos austeníticos son más pequeños, son pequeños, relativamente pequeños, y hay más lugares de posible nucleación, ¿no? Y luego, o sea, seguimos haciendo, o sea, el conformado es el mismo, es un conformado convencional igual que el anterior, y si luego le hago un normalizado, mejor todavía. Si le hago un normalizado, consigo afinar más el grano, como todo tratamiento normalizado, y además consigo perlita fina, todo lo que conocemos. Entonces, un acero microaleado con normalizado puedo conseguir tamaños de grano más pequeños que el anterior, más del orden de 10 STM, ¿no? O sea, puede parecer que la diferencia no es mucha, pero este acero tiene menos carbono, tiene mejor soltabilidad, tiene más tenacidad y es más duro porque tiene carburos, carbonituras, elementos microaleantes, ¿no? Entonces, en ambos casos lo que se ha hecho es
laminar ya sea un acero convencional o un acero microaleado con una laminación convencional, ¿no? Laminación en caliente sería de un normalizado. Bien. Pero eso no es todo. Tercera generación. Hay una tercera generación de estos aceros. La tercera generación aprovecha una consecuencia más todavía importante que tiene la presencia de estos carburos de elementos microaleantes. Entonces, en este mismo acero microaleado, estos precipitados influyen también en la temperatura de recristalización. Entonces, permiten que la recristalización baja la temperatura, es más baja, y permiten tener a temperaturas altas mayor rango de deformación de conformado en caliente sin que haya recristalización. O sea, tengo un rango de temperaturas mayor en el cual puedo conformar y que eso y que recristalice, ¿no? Entonces, se aprovecha, estos aceros tienen un mejor rendimiento si es que se les aplica, en lugar de laminación convencional, lo que se llama laminación controlada. En realidad, la tercera generación es el mismo acero microaleado en el que lo único que se va a cambiar es el modo de conformado. Entonces, se aplica lo que se llama laminación controlada. ¿En qué consiste? Vean la diferencia. En la laminación controlada, se calienta igual a la temperatura que corresponda, se hacen las primeras pasadas de desbaste a temperaturas altas, igual que antes, ¿no? Pero las pasadas de acabado no se hacen a continuación como se hace en la laminación convencional. Las pasadas de acabado se hacen a temperaturas más bajas por debajo de la temperatura de recristalización, es decir, dejamos que la austenita la empezamos a conformar, pero que no recristalice. Entonces, hacemos las últimas pasadas de deformación de acabado a unas temperaturas en las cuales no hay recristalización. Entonces, ¿qué estoy consiguiendo con eso? Cuando estoy conformando en esta zona, estoy consiguiendo granos de austenita que ahora no van a recristalizar porque están por debajo de esta temperatura, se van a quedar agrios. Entonces, van a quedar agrios, voy a dibujarlo aquí, pues van a quedar deformados, ¿no? Como ya conocemos, alargados, llenos de dislocaciones, con macla de deformación, ¿no? Y recordemos que en este caso, pues los granos alargados, la presencia de dislocaciones, de defectos de conformado, son lugares propicios para la nueva cristalización. Entonces, cuando este grano austenítico, ¿no? Que es un grano austenítico que está agrio, está deformado, se transforme en ferrita por el cambio elotrópico cuando llegue a la temperatura sub 3, miren a qué temperatura se hace el conformado final, a temperaturas que están en este orden, ¿no? A sub 3 del cambio elotrópico. Entonces va apareciendo ferrita, pero sobre una estructura que está muy agria. Entonces, esta estructura que está muy agria presenta muchos más puntos preferentes de nucleación. Entonces, facilita la aparición de muchos más gérmenes de ferrita posible de crecer y por lo tanto, si van a haber muchos núcleos de ferrita, va a aparecer una ferrita de grano fino. Entonces, el conseguir que la transformación de austenita a ferrita sea sobre austenita que está todavía agria, facilita que la ferrita que aparece aquí, esta ferrita tenga un tamaño de grano bastante pequeño, muy pequeño, que puede ser del orden de 11 a 12 ASTM. Entonces, esta tercera generación es con laminación controlada, y el efecto principal que se busca es que se obtiene directamente en el enfriamiento después del conformado, se obtienen
ferritas que pueden llegar a tener ese rango de tamaño, ¿no? Entre 11 y 12 ASTM. Es decir, ya no se necesita un tratamiento posterior de normalizado. Aquí directamente consigo granos ferríticos muy finos y perlitas también relativamente finas y propiedades extraordinarias, ¿no? Tamaño de grano muy fino, elevadísima tenacidad, bajísima ITT, alto límite elástico, un alto K1C, y estos aceros tienen todavía, o sea, tienen muy bajo carbono, menos de 0,2, menos de 0,1 incluso, ¿no? Y son extraordinariamente resistentes como consecuencia de este fenómeno, ¿no? De estos efectos que causa la presencia de los elementos microeleantes, ¿no? Sobre estos aceros hay más desarrollos. En la transparencia ustedes tienen otros procesos termomecánicos, ¿no? Otros procesos adicionales que buscan mejorar las propiedades de estos materiales, potenciando siempre la resistencia, la tenacidad, manteniendo la buena soldabilidad. Ya no se juega mucho con la composición química, aunque siempre hay ahí nuevos diseños, pero se ha desarrollado mucho en los procesos termomecánicos, que aquí no vamos a ver, pero que los tienen ustedes ahí esquematizados, que todos ellos buscan microestructuras adecuadas con tratamientos térmicos que no sea necesario realizar para tener un comportamiento mecánico. Entonces son los aceros estructurales, ¿no? La primera generación, y los microaliados en sus dos facetas, ¿no? Aceros microaliados de laminación convencional y aceros microaliados de laminación controlada, porque es aquí, con la laminación controlada, es cuando realmente se le saca partido a todos los efectos beneficiosos de los elementos microaliantes. En el Perú producimos aceros estructurales, ¿no? De primera generación y también microaliados, pero microaliados de laminación convencional. No tenemos desarrollo industrial de aceros microaliados de laminación controlada aún, espero que pronto. Bien.